Hola, buenas tardes. A continuación vamos a ver el contenido de la parte de sueldos. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que en un recibo de sueldos existen ciertos datos que son obligatorios, ¿sí? Por ejemplo, en la parte superior de un recibo de sueldos siempre tenemos que tener en cuenta que debe contener el encabezado con los datos del empleador, es decir, razón social, domicilio, quit, los datos del trabajador, nombre, calificación profesional, quit, la relación laboral, la fecha de ingreso, categoría y el periodo de pago, es decir, lugar y fecha de pago. El cuerpo central de un recibo de sueldo se compone de una columna en la cual van los conceptos remunerativos, es decir, los conceptos que no tienen descuentos. En otra columna van los conceptos que son deducciones, es decir, las retenciones que se restan al importe bruto. Al final están sumadas cada una de las columnas y figura el salario neto, que es el que se obtiene restando del salario bruto todas las retenciones. Bien, ¿cuáles son los conceptos que se suman en un recibo de sueldo? Bueno, acá vamos a ver varios conceptos, ¿sí? Arrancamos con el primero, con el sueldo básico, que es aquel que se establece en cada convenio colectivo de trabajo y de acuerdo a la actividad. Sobre este ítem, que es el sueldo básico, se calculan las restantes adicionales que tiene el recibo de sueldo. Comenzamos con los adicionales. Primero tenemos la antigüedad, que es un porcentaje, según el convenio, por cada año de trabajo y suele rondar entre el 1% y el 3% y se calcula sobre el básico. El presentismo es una suma fija o un porcentaje que se calcula sobre la suma del básico y la antigüedad. ¿Y quién tiene derecho a cobro del presentismo? Bueno, a todos aquellos trabajadores que no hayan faltado ningún día en el mes. Otro ítem, la zona desfavorable. Es un personaje que se paga según la provincia donde esté trabajando el empleado. Es decir, la zona desfavorable abarca toda la zona patagónica. Después otro ítem que suele pagarse es el llamado título profesional, que es un porcentaje del básico que se abona a aquellos empleados que tienen títulos universitarios. Después tenemos lo que se llama adicional remunerativo, que son montos acordados entre el empleador y la Cámara de Empleados, en el cual se acuerdan esos aumentos. Después tenemos los llamados adicionales no remunerativos, que igual son aquellos conceptos que se agregan al recibo de sueldo, pero lo diferente al resto de los adicionales es que son conceptos que se cobran al 100%, es decir, no tienen ningún tipo de descuento. Después pasamos a las llamadas horas extras, que son aquellas horas que trabaja el empleado fuera de la jornada legal de trabajo. ¿Y cómo se pagan? Se pagan al 50% cuando se trabaja de lunes a viernes y los sábados hasta las 13 horas. Y las horas extras al 100% son las que se pagan los días sábados después de la 1 de la tarde y todo el día domingo. Las horas feriados también es otro concepto que se liquida un 100% según el convenio colectivo de trabajo. El horario nocturno también está contemplado en los convenios y es aquel horario que se cumple después de las 21 horas y hasta las 6 de la mañana. Y el ítem que se llama cuenta futuro aumento es cuando el empleador otorga a sus empleados aumentos a cuenta de futuros aumentos de negociación colectiva. Después existen otros tradicionales, que bueno, son varios de acuerdo a la actividad. Después están las llamadas vacaciones, que las vacaciones se pagan por separado. Y estas vacaciones se pagan de acuerdo a la antigüedad que tenga el empleado en la empresa. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo la renovación habitual por el índice 25. Después tenemos el llamado SAC o aguinaldo. Es aquel que se paga en junio
y la otra parte en diciembre. ¿Y cómo se paga? Bueno, es el 50% del mejor sueldo que será cobrado en el semestre. Las asignaciones formales, bueno, las abonan al CES, al trabajador, según el tope que tenga de acuerdo al salario que cobre. Cuanto más alto sea su salario, menos el importe que va a cobrar por asignaciones. ¿Cuáles son los conceptos que se cuentan en un recibo de sueldo? Bueno, lo más comunes y por ley son el aporte jubilatorio, que es el 11%, el aporte al PAMI, que es el llamado Instituto Nacional de Superintendencia Seguro para Jubilación y Pensiones, que es el 3%, y el aporte a la obra social, que es el 3%. Después hay otro concepto que es, por ejemplo, la cuota sindical, que esos son acuerdos que se hacen con los empleados y se les descuenta un porcentaje en el recibo de sueldo. Después está el llamado retención de ganancias, el impuesto, que es un impuesto que se le retiene a cada empleado pasando un importe mínimo que establece la AFIP. Bueno, con esto hemos visto así a grandes rasgos todos los conceptos que integran un recibo de sueldo y los descuentos. Hasta la próxima.